¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, llegamos al último encuentro de lo que es nuestra cursada y vamos a ver lo que fue la breve segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen entre los años 1928 y 1930. A manera de recordar, iremos un poquitito hacia atrás la presidencia de Marcelo Torcuato Alvear. Nosotros dijimos que un rasgo importante fue la división de la Unión Cívica Radical producida en el año 1924 entre personalistas y antipersonalistas. ¿Por qué les menciono esto? Porque bueno, esta crisis o esta grieta se va a profundizar aún más a partir de 1927, cuando comiencen a surgir los candidatos para las elecciones presidenciales del año 1928. Nosotros dijimos que esta va a ser la primera división que sufre la Unión Cívica Radical. Ustedes lo verán esto el año que viene, seguramente, una nueva división en el año 1957 entre los líderes Balbín y Frondizi, ¿no? Pero volviendo a lo que a nosotros nos interesa, se van a proponer, o la Unión Cívica Radical, mejor dicho, va a ir dividida en las elecciones del 1 de abril de 1928. Esto se lo digo porque para ver un poco el panorama que tenían las elecciones para dicho año. Entonces, por un lado de la Unión Cívica Radical del Pueblo, diríamos, los candidatos van a ser Hipólito Yrigoyen, que llega con 76 años de edad como candidato a la presidencia. Un hombre que todavía tenía gran arraigo en el sector popular y gran convocatoria, ¿no? Y como vicepresidente va a ir Enrique Martínez. Enrique Martínez que de último momento compone esta fórmula presidencial porque, como yo le había comentado en el corto anterior, Francisco Beiró había sido el elegido para acompañar a Hipólito Yrigoyen en esta segunda presidencia. ¿Qué ocurre? Bueno, Beiró fallece, Martínez ocupaba el cargo de gobernador de Córdoba, al cual lógicamente lo deja, para integrar esta fórmula presidencial con el doctor Hipólito Yrigoyen. Si es que lo fue, por tantos cuestionamientos que hemos tenido, ¿no? Por otro lado, va a ir la Unión Cívica Radical Antipersonalista, con todo el apoyo y consenso de los conservadores. Los conservadores forman un frente aquí con la Unión Cívica Radical Antipersonalista, ¿no? Que tiene a Leopoldo Melo como candidato a presidente de la Nación y a Vicente Gallo como vicepresidente. Y por último nombraríamos al Partido Socialista en orden de importancia para estas elecciones, ¿no? Que concurrió a las elecciones con Mario Bravo como candidato a presidente de la Nación y Nicolás Repetto como vicepresidente. A manera de dato para que ustedes tengan en cuenta, la Unión Cívica Radical del Pueblo, podemos decir, obtuvo lo que sería el 60% del caudal de votos, mientras que la Unión Cívica Radical Antipersonalista obtuvo el 31,6%. En cuanto al Partido Socialista, podemos decir que obtuvo un 4,8% de lo que fue el padrón electoral. Acá tenemos que tener en cuenta algo que es importante para esta presidencia que afecta en lo económico, que va a ser la crisis del 1929, que ustedes lo habrán visto seguramente como el Jueves Negro, la caída y quiebre de la bolsa de Wall Street, ¿no? O sea que Yrigoyen tenía un panorama bastante, o va a tener al comienzo de su presidencia, bastante desolador en cuanto a lo que tiene que ver el aspecto económico, ¿no? Con reducción de importaciones. Para 1929 vamos a ver lo que es una notable creciente de lo que tiene que ver el desempleo y de huelgas que se van a ir generando, lógicamente, por el malestar social que se va a vivir en ese año. Pero yendo a lo que tiene que ver precisamente el gobierno, en 1929, antes de lo que tiene que ver el golpe de Estado, llega una misión diplomática inglesa, ¿no? Encabezada por Edgar Davernon, que era un diplomático británico. En sí, ¿qué venía a tratar en nuestro país? Bueno, esto tiene que ver con una concepción política que va a tener Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y más precisamente a partir del año 1922, donde nosotros tenemos la presidencia de Marcelo Torcuato Alvear. Y esto era darle un rol principal en cuanto a proveedores de productos, materias primas a sus colonias, en las cuales netamente se ven beneficiadas Australia,
Nueva Zelanda y, lógicamente, que Sudáfrica. Esto repercute mucho más allá de la crisis que va a vivir Argentina a partir del 29 en lo que tiene que ver nuestras exportaciones. Bueno, y el gobierno de Irigoyen, en cierta manera, ¿no? Se va a ver apretado, podemos decir, por la sociedad rural para la venta de carnes a lo que tiene que ver Gran Bretaña, ¿no? Entonces, el gobierno argentino proclama como una especie de eslogan ante la llegada de estos diplomáticos, ¿no? Ante la llegada de Averno, un tipo de eslogan como que era comprar a quienes nos compra. De esta ecuación, ¿quién se iba a ver beneficiado? Obviamente que se iba a ver beneficiado Inglaterra. ¿Y por qué se va a ver beneficiado Inglaterra? Y lo vemos totalmente en esto de comprar a quienes nos compra, en la adquisición de material ferroviario. O sea, Argentina compraba material ferroviario, inclusive lo que era el carbón, a Inglaterra a un precio exorbitante, ¿no? Cuando realmente en el mercado era mucho más barato el de Estados Unidos. Pero con este tema y la presión de la sociedad rural y que le compraran carnes, lógicamente que aceptaba este tipo de trato. Bueno, esto no se llevó adelante, se había ya negociado, esto que les estoy comentando, porque se produce el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 y este tipo de negociación queda trunca, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Yendo a lo que tiene que ver esta breve segunda etapa del gobierno de Irigoyen, en cuanto a obras, se realizaron algunas obras importantes en el rubro o en el tema de salud. Se crea el Ministerio de Salud y el Instituto de Nutrición, ¿no? En cuanto en educación, también se crea el Instituto de Pedagogía, que era una especie de instituto de perfeccionamiento docente. Allí los profesores, ante las nuevas técnicas, podemos decir, que brindaba la educación a nivel mundial, se nutrían de las mismas o podían ir a perfeccionarse, ¿no? Y un tema importante también durante este segundo gobierno, que no dejó de serlo desde que Irigoyen tomó el poder, es el petróleo. Hay una neta idea. Irigoyen lleva la idea al Senado de la Nación de nacionalizar este recurso, esta materia prima. Esto era debido a que deseaba limitar el poder que tenían ciertas empresas petroleras extranjeras en nuestro país. Nosotros lo vimos durante el primer gobierno de Irigoyen, hablamos un poco del tema, pero más que nada durante el segundo gobierno, durante la presidencia de Alvear, que ciertas empresas petroleras extranjeras, como por nombrar Standard Oil, por ejemplo, ¿no? O Shell, competían y hasta con más posibilidades que YPF en algunas zonas de explotación petrolera en nuestro país, ¿no? Obviamente que como esto entró al Senado, así como entró, el Senado en el año 1927 se negó a tratar el tema. ¿Y por qué se niega a tratar el tema? Porque muchos de los gobernadores de provincia, tenemos un ejemplo muy clarito, Mendoza, ¿no? Forman parte de la explotación e inversión petrolera y de algunos o de algunas empresas en cuanto a sus acciones, como por ejemplo Standard Oil. O sea, tienen más intereses en las empresas extranjeras que la nuestra o la de bandera nacional. Por otro lado, podemos decir que YPF no lograba satisfacer lo que era el mercado interno en cuanto a producción de hidrocarburos. Por eso, durante la presidencia de Irigoyen se da un negociado, esto es en el año 1930, antes del golpe de Estado, con la empresa de origen ruso Lushantorg, que fue más que nada como un trueque. Los rusos se comprometían a entregarle a Argentina 250.000 toneladas de petróleo a cambio de lo que era lana, de lo que era cuero y carne ovina. Esto también llevó a una gran crítica hacia Irigoyen. Se imaginan que en la prensa opositora o
integrantes de lo que era la Cámara de Senadores y Diputados, perdón, hablaban del bolchevique Irigoyen, ¿no? Pero bueno, se llega a un acuerdo con los rusos. Y algo muy importante que tiene que ver con esta segunda presidencia de Irigoyen, que muchas veces uno dice, sí, fue obra de tal presidente o tal otro, no, fue obra de Irigoyen, es la ley 11.544, sí, lo he dicho bien, que fija la jornada de 8 horas laborales. O sea que un logro importante para el trabajador es fijar su jornada de trabajo. Bueno, vamos a ver un poco ahora lo que nos va a conducir hacia el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Yo, como les decía, la situación política la vemos, que comienza a haber oposición dentro del mismo Congreso, la situación social a raíz de este Jueves Negro, o la caída de la bolsa en los Estados Unidos, ¿no? No hago hincapié en recordar todo esto porque sé que ustedes lo han visto, ¿no? Había producido en nuestro país el aumento, como dijimos, de la desocupación, de la miseria, o el aumento de la pobreza. Acá comienza una acción opositora a Hipólito Yrigoyen, una acción opositora que participan varios frentes, podemos decirlo así. Miembros del Congreso, principalmente del Partido Socialista Independiente, de los sectores conservadores, ¿no? de la misma Unión Cívica Radical Intransigente, la prensa, ¿no? que también lleva a producir una oposición importante. No es que se me apagaron las luces, se acaba de cortar la luz, menos mal que tengo batería, porque es lo único que me faltaría también, ¿no? Se me acaba de cortar la luz. Bueno, y de grupos nacionalistas, no nos olvidemos de lo que tiene que ver, ustedes lo verán más adelante, seguramente, no sé si lo han visto, el fascismo italiano. Acá habían grupos que miran con simpatía a estos sectores nacionalistas, ¿no? Y creen en la idea de llevar adelante un sistema corporativo. ¿La idea cuál era? Ganar adherentes dentro del ejército e intelectuales. Uno de estos intelectuales va a ser Leopoldo Lugones, ¿no? Importante en este nacionalismo. El 9 de agosto del año 1930 se va a dar a conocer el Manifiesto de los 44. Esto es un manifiesto que lo llevan adelante diputados de origen socialista y conservadores, que más que nada predican una gran crítica a la administración política de Hipólito Yrigoyen con respecto a la nación. A esto se le suma una cierta disconformidad que hay dentro del ejército. El ejército está dividido en dos sectores. Por un lado, el general José Félix Uriburu, que era de la idea de terminar o eliminar el sufragio y establecer un sistema de tipo corporativo en nuestro país, ha vuelto la luz. Hágase la luz. Esto es lo bueno, digo yo, del sistema que estamos llevando adelante, ¿no? Por eso le doy las gracias a ustedes de poder escucharme por este medio, y todos aquellos que dicen que los docentes, bueno, no hacemos nada durante todo este periodo, acá tienen una clara imagen, se nos corta la luz, se nos va la luz, o sea que son las pautas en las cuales estamos trabajando, ¿no? Lo tomamos de esta manera porque ya estamos sufriendo con esta pandemia que parece de no terminar jamás. Vuelvo al tema, hágase la luz. Volviendo al tema, les decía, y la otra parte del ejército, que tenía como representante al general Agustín Pedro Justo, que era de la idea de derrocar a Yrigoyen, pero de mantener el sistema democrático. La idea era sacarlo a Yrigoyen. Bueno, ante toda esta situación, podemos decir que ya el golpe era un hecho. Y vamos a empezar a ver cómo comienza a avanzar esta crisis que termina con la destitución de Yrigoyen, ¿no? Por un lado, el ministro de Guerra de Lepiane, el mismo que nosotros habíamos visto que participó en la represión de obreros durante el primer gobierno de la primera presidencia de Yrigoyen, convertido a ministro de Guerra en este segundo, presenta su renuncia. Veía imposible
negociar o frenar lo que era el golpe de Estado. Por otro lado, el 4 de septiembre se produce una manifestación de estudiantes universitarios que son reprimidos brutalmente en la Plaza de Mayo, ¿no? Que pedían a viva voz la renuncia de Irigoyen. Esto nos puede llegar a pensar algo, pero ¿cómo si durante la primera presidencia Irigoyen se hace eco de las manifestaciones estudiantiles, inclusive mediante su ministro de Educación e Instrucción Pública, se hace cargo de los reclamos que presentan, se recuerdan ustedes, los estudiantes en Córdoba, ahora están en contra de Irigoyen. Esto de estar en contra está por la inactividad del presidente. Lo que los estudiantes le piden a Irigoyen desde todas estas cosas que venimos comentando es que actúe. La inactitud de Irigoyen los lleva a esta manifestación de aquellos que lo habían apoyado a que presente su renuncia. Bueno, un hecho significativo que podrá ser interpretado de distinta manera tiene que ver con lo que ocurre el 5 de septiembre. Irigoyen delega el mando o la presidencia al vicepresidente Martínez. ¿Por qué? Bueno, por su estado de salud, presenta una bronconeumonía. Algunos por ahí pueden pensar y se acobardó con la situación y renunció. Martínez no puede hacer nada para evitar el golpe. Él declara el estado de sitio inmediatamente, pero ya las Fuerzas Armadas no respondían a sus mandos naturales o al gobierno democrático de Irigoyen, ¿no? Lo que lo lleva a que el 6 de septiembre se produce el golpe de Estado encabezado por el general Uriburu. Yo, como le había dicho, me olvidé anteriormente por lo que era el corte de luz. Uriburu era apodado Bon Pepe, porque era admirador del régimen fascista de Benito Mussolini. Por eso les digo que la idea que tenía Uriburu de establecer un régimen corporativo en lo que tiene que ver nuestro país. Uriburu va a tomar el poder apoyado por sectores políticos, obviamente que apoyan el Partido Socialista, el Partido Conservador y los radicales opositores. Y también participa de este golpe, que por ahí nosotros lo vemos en alguna foto, este joven oficial del ejército, que era Juan Domingo Perón, ¿no? Así como también lo nombré en los talleres Bacena. Igualmente, en una charla, una entrevista que mantiene Perón en el año 1969 con Félix Luna, es como que hay un arrepentimiento de Perón de haber apoyado el golpe de Estado y reivindica, dando muy buenas palabras para lo que era el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Bueno, de esta manera yo podría extenderme, pero llegamos a lo que sería el final, o a lo que nos correspondería ver por este año, que es hasta el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Yo lo que les puedo decir, bueno, es que si algo salió un poco desprolijo, no es que parece que estaría llorando como de las clases anteriores, sepan disculpar, son las situaciones en las cuales no tocó trabajar. Evidentemente que hubiese sido mucho mejor y tal vez, no sé, bueno, tal vez mucho más productivo haber estado en el aula, en el cual podríamos haber intercambiado cosas, se podría haber hecho mucho más extenso, porque si bien llegamos bien, a mí cuando me toca trabajar en el salón tengo que apurar también un poco, porque se da mucha interacción entre ustedes y mi persona, la cual nos enriquecemos mutuamente, no solamente de esto, sino también de la práctica docente. Pero quiero que sepan que estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Cualquier duda, cualquier pregunta que tenga que ver con esto o no. No solamente uno está para darles lo que es historia argentina del siglo XIX, en lo que yo los pueda ayudar con cualquier tipo de materia, en cuanto a la que están cursando, con alguna duda y lógicamente dudas sobre lo que nosotros estamos viendo, estoy a su disposición. De esta manera cerramos la cursada, pero quedo a entera disposición de ustedes para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, como siempre, me despido de ustedes y espero que tengan un muy buen comienzo de semana. Hasta luego.